El río de Dios. Así anótale el tema, el río de Dios. Y bueno, la idea de este tema es que aprendamos quién es Jesús, qué vivió, que realmente lo valoremos. Dentro de 8 días empieza Semana Santa y empieza con una fecha importante, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce a ese domingo dentro de 8 días? Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Para que no parezca tan católico, ¿verdad? Dicen los protestantes, la entrada triunfal. Bueno, que lo mismo. Pero observa, si nosotros no sabemos qué sucedió ahí, pero por qué le sucedió eso a Jesús, en realidad la gente menosprecia. Es como la gente va a salir, y perdón, y si estás en Facebook no te salgas de ahí. La gente va a la procesión, en el solazote, pero igual lleva la caguama. Va en el sol y lleva la bolsita, va de papel, y ahí adentro lleva la cerveza. O ya que pasaron lo de las 3 caídas, se va a los bares, a los antros, a las cantinas, dizque para la calor. ¿Y ustedes creen que Jesús está autorizando eso? No. ¿Por qué lo hace? Por ignorancia. Ustedes se cuenta que la gente hace muchas cosas por ignorancia, solo lo hace por religiosidad, nada más porque así lo hicieron sus padres y le enseñaron. Y muchos van en la procesión y van besos y besos. Bueno, entonces, ¿qué respeto a lo que están haciendo? ¿Me está siguiendo? Necesitamos entender realmente cuál es el sacrificio de Jesús, qué vivió, y aún para que tú y yo podamos soportar pues los embates del enemigo, las situaciones adversas que se presentan, porque sí las vivimos, ¿cierto? Y tenemos que tomar fuerza en Cristo Jesús para salir adelante, amén. Sí es cierto que Él es Dios, pero también tuvo un cuerpo como el tuyo y el mío. O sea, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor, y Él se sobrepuso a las situaciones. Si Él pudo, nosotros podemos. La situación es que Él se mantuvo en comunión con el Espíritu Santo. Y por ahí ya empieza el asuntito, porque allá con los de enfrente dicen que los niños tienen su primera comunión por ahí de los 12, 13, 14 años para arriba, ¿no es cierto? Van al catecismo y ya que van y comulgan, esa es su primer comunión. Pero para nosotros es cuando reciben a Jesús en su corazón y Dios los ministra. En el evento como el que vamos a tener para niños, allá en Izúcar, hemos orado por los niños. Y me regreso un poco. De pronto en las iglesias de nosotros oramos por los adultos y a veces el adulto le da por llorar. ¿Le ha pasado? Ahora es mi palero. Porque eso es lo que dice la gente. Ay, son paleros. Dice que se caen. Dice que lloran. Bueno, vamos a pensar que los adultos me hacen el favor. Ay, pobre pastor, está orando y yo ni siento nada, me voy a caer. Pero pregunto yo, ¿y los niños? Los niños no. Y de pronto los niños están hasta hablando en lenguas o están llorando. Están ahí postrados, están adorando, están cantando. Y uno dice, bueno, si el adulto nos hace el favor, el niño, ¿qué necesidad tiene? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Seguro es el Espíritu Santo. Y no importa si tenía 5, 7, 9, 10 años, el Espíritu los visita, los toca, los ministra, los llena. Y entonces esa fue su primera comunión. Y para muchos son muchas comuniones que ya han tenido con Dios. ¿Me sigues? Así es que no es una primera, sino su primera es desde que Dios los visita. Y puede ser en tu casa, no necesariamente acá. Tú estás orando por tu hijo y Dios lo ministra. Y eso llega a pasar. Les enseñamos eso. Así que esa es la idea. ¿Vamos bien? Les voy a contar una anécdota, una historia. Se habla de un montañés, un hombre, como muchos solteros acá, que le pedían una esposa a Dios y le concedió a la esposa. Y luego tuvieron sus hijitos. Y al hijo más grande, el montañés, este hombre le dijo, oye hijo, ¿no te gustaría ir conmigo al monte? Vamos, hay una vista hermosa, hay un bosque, mira, hay aves,
hay conejos, hay flores, vamos, te va a gustar. Y el niño dijo, sí, niño de 10 años. Dice, sí, y se fue con el papá. Y efectivamente le gustaba lo que estaba viendo. Llegan a un cierto lugar, el papá dice, aquí vamos a tomar un almuerzo, vamos a comer. Y están almorzando y el niño dice, oye papá, ese ruido que se oye, ¿qué es? Dice, es un río, está aquí abajo. ¿Puedo meterme? No, respondió el papá, no te puedes meter. Mira, pero si te quieres meter, vamos río arriba y ahí te puedes meter, ahí sí está bajito. Terminaron de almorzar, fueron río arriba, se metieron los dos, estuvieron jugando en el río, la pasaron bien. Llegó el momento en que tenían que regresarse a casa. Pasado un tiempo, el hombre pierde su trabajo y buscando trabajo, un guardabosques puso, se solicitan empleados. Y entonces él va a solicitar empleo. Pero para esto, los 3 chamacos que tenía se le pegaron. Y dijeron, ¿podemos ir contigo? Sí, no hay problema. Una vez que entran a la oficina del guardabosques, cuando iba a entrar a su entrevista, el niño más grande vio un mapa en la pared y le dice a sus hermanitos, vengan, les voy a enseñar dónde está el río donde yo me metí con papá. Y se acercan y está buscándolo el niño. Dice, aquí está el bosque, aquí está la montaña, pero el río no está. Pero estoy seguro que aquí está. Y se acerca el guardabosque y le dice, ¿buscas algo? Sí, un río. Y le señaló otro. Dice, no, ese no, aquí debe haber un río. Ahí no hay ningún río, niño. Sí, hay un río acá. Niño, que no hay ningún río ahí. ¿Cómo no? Yo me metí a nadar ahí. Aquí hay un río. Y el niño voltea a ver a su papá y le dice, papá, ¿verdad que tú y yo nadamos en un río que está aquí? Y el papá necesitaba trabajo. Y el papá medio inclinó la cara, pero le guiñó el ojo y le dijo, el Señor es el experto y Él sabe que no hay un río ahí. Y el niño dice, entonces aprendí que los expertos tienen una realidad, pero no la verdad. Y así hay muchos expertos. Esta es la iglesia verdadera. Esto es lo que Dios fundó. Aquí sí está Dios. Pero nunca se han metido al río de Dios. Nunca han tenido una experiencia con Él. En cambio, si tú buscas de Dios, si tú te apasionas por Él, si tú pones empeño, si tú le adoras y si tú vienes a Sin Muro, seguro te echas un buen clavado en la presencia de Dios. Eso es real, créeme. Necesitamos entender esto, porque si tú no tienes una experiencia en el río de Dios, lo que va a suceder es que tú tienes solo un conocimiento vago, una fe por una tradición, pero no una fe por una experiencia, que tú digas, Dios, yo lo conozco porque lo sentí, porque lo vi, porque lo escuché, porque hizo un milagro en mi vida, porque me transformó, porque me llevó de las tinieblas a la luz, porque soy una mejor persona. Si no tienes una experiencia, cualquiera que te hable de otro movimiento, de otra religión, te vas a ir con ellos. Hoy andan muchos ahí diciendo, mira, te invitamos a una reunión de Jesús nuestro Señor. Ahí andan con su sombrerito, huellas con paraguas y calcetitas. Y dicen de Jesús el Señor. Y tú les preguntas, ¿ustedes creen que Jesús es Señor? Mira, hace 20 años los testigos de Jehová decían, no, Jesús no es el Señor. Jesús no es Dios. Pero hace como 7, 8 años empezaron a decir, sí, Jesús es Dios, pero un Dios con D minúscula. Ahora ya dicen, Jesús es Dios. ¿Por qué han ido cambiando? Porque habemos muchos, ya que estamos proclamando a toda persona que Jesús es Dios. Y ellos tienen que modificar un poco su vocabulario para atraer gente, aunque ya una vez adentro les dicen, pero no es Dios. Les dan la vuelta de nuevo. ¿Me estás siguiendo?
Por eso necesitamos conocer y por eso el taller de sectas y religiones. Porque además, ¿qué es una secta? Cuando tú sabes qué es una secta, te das cuenta que hay muchos, no importa si la iglesia es grandototota o la religión o el movimiento, pero caen dentro de sectas. Una secta es cuando, por ejemplo, te prohíben que leas otros libros, que convivas con otra persona de otra fe. Eso es una secta. Por eso aquí, en lugar de prohibirles, les enseñamos, para que en base a la enseñanza y la presencia del Espíritu te guíe por el camino correcto. ¿Me sigues? Y ya aunque te digan, te compartan, tú conociendo la palabra de Dios, tú digas, no, así no dice el Evangelio, la Biblia dice esto. Y por eso en la escuela que tenemos, les pedimos que memoricen muchos versículos bíblicos, porque la idea es que tú conozcas la palabra de Dios. Y no nada más digas, pues porque aquí yo vine y aquí me congregué y aquí me gustó. O como los de la iglesia mayoritaria, aquí nació mi padre y aquí murió, aquí nací yo y aquí voy a morir. Así no funciona. Eso no es conocimiento y eso mucho menos es una experiencia con Dios. Amén. Jesús vive diferentes situaciones, es confrontado. No porque hiciera lo malo, sino más bien por hacer lo bueno. Y cuando valoramos lo que Él hace, entonces nos damos cuenta, insisto, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús sana a un paralítico, ponle como ahí subtítulo. San Juan capítulo 5, verso 2. Dice así, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versos 5 al 11, ahora. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía de enfermo? 38. ¿Te imaginas lo que es estar 38 años enfermo? Ahora, esto más adelante habla de que es una persona que está paralítica, sus pies no le están funcionando, pero habla que está enfermo. Esto es, otra vez, antes sí caminaba, 38 años sin caminar. ¡Qué tremendo! Pero observa el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y yo les digo, wow, ante preguntas así, a veces hoy día la gente te responde muy bruscamente, groseramente, ¿verdad? Es como, pues ¿qué no ves que estoy enfermo? Claro que quiero ser sano, no es que me guste estar así. Digo, porque a uno le ha contestado así a nosotros. Y de pronto, oye, ¿te gustaría que oráramos por ti? Pues claro, ni modo que así me quiero quedar. Ah, pero no quiero ir a tu religión. Oye, ni siquiera te he dicho que vengas a mi religión. ¿Me estás siguiendo? Pero es lo primero que ponen, ¿verdad? No quiero ir a tu religión. Pues ni que la tuya fuera tan buena, mira cómo estás. Pues ahí quédate con tu enfermedad. Total, el que sufre eres tú, no yo. ¿Me estás siguiendo? Pero observa, ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Para los que no han leído esa porción, le dice que en ese estanque descendía un ángel. Cuando descendía el ángel, el agua se movía. Y entonces el primer enfermo que entrara se sanaba. El primero, no el segundo, no el tercero, no todos los que entraran. El primero. Por eso él, estando paralítico, de aquí a que se arrastraba, de aquí a que se subía para meterse al estanque, válgase, hasta el ciego ya estaba dentro. Cualquiera se metía antes que él. Y es lo que le dice a Jesús, Señor, ¿pero cómo? Si cuando yo intento meterme, otro ya se metió. Fue una respuesta prudente. Fue una respuesta, válgase, hasta en amor. Y cuando nos preguntan a nosotros, debemos dar ese tipo de respuestas. Amén. Aun si fuera Dios mismo.
deberías de aprender a dar una buena respuesta o una buena pregunta. Acuérdate del tema de hace 8 días, de la mujer que tenía a su hija endemoniada. Verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Otra vez, ¿cómo diría alguien de hoy, alguien de esos que dicen que no creen en Dios, que no esto, no aquello, pero que están en una condición pésima? Y de pronto uno les puede decir, alguien te lo presenta o te presenta a ti con ellos, y le puede uno decir: oye, si quieres, yo sé que mi Dios te puede sanar. Imagínate que Jesús le está diciendo a esta persona que está ahora paralítica, que le dice que no se puede meter al estanque, y le dice: levántate, toma tu lecho, toma tu cama y anda, vete. Ay, pues no te estoy diciendo que no puedo caminar. No le está diciendo eso, pero hoy día muchos harían eso. Créeme, nosotros hemos orado por gente que viene y me dice: pastor, es que mire, tengo esta enfermedad o tengo esta situación, tengo aquella otra. Hay gente incluso de cáncer y que le hemos dicho: bueno, mira, vamos a orar y después te vas a hacer otros análisis y vas a salir bien. Ay, ¿qué cree que por una oracioncita ya? Yo diría: ¿para qué vienes entonces? No me des lata, hágase para allá, no me haga perder el tiempo. Pero hay gente que dice: sí, yo voy. Y después de que van nuevamente y se hacen otros estudios, salen limpios. Y entonces podemos ver que Dios nos ha respaldado. Y aquí es lo que estamos viendo. Jesús dice: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínate esos religiosos. Pero hasta el día de hoy, los viernes de Cuaresma, esos benditos cristianos que le entran a los taquitos hasta en Viernes Santo. Y los religiosos: ¿cómo es posible que estén comiendo carne? Tú me estás juzgando y criticando y no te digo nada. ¿O no? Tú te emborrachas, tú te drogas y no te digo nada. Yo por comer carne ya pequé. ¿Ah? ¿O no es cierto? En sus templos incluso meten bandas y están tomando. Dice que están cantándole las mañanitas al santo o a la virgen, pero los que le cantan están tome y tome. Cuando los voladores de Papantla, allá en el cerro, matan una gallina porque ofrecen sangre para que no se mate uno de ellos. Eso es brujería. Hola. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Pero lo permiten. ¿Se da cuenta? Y el religioso nos puede acusar a nosotros: ay, ¿cómo es que estás diciendo eso? Ay, y tienen pintado de negro. Ay, tú matas gallinas ahí en tu templo. Imagínate si viniera Jesús. ¿Se acuerdan de cuando Jesús echó fuera a unos que estaban vendiendo animales en el templo? Imagínate que llegue Jesús allá en la fiesta del cerro de San Miguel, y ahí está el San Miguel, y ahí están danzando y matando la gallina. ¿Qué haría Jesús? Los vuelve a sacar. ¿Y qué le harían a Jesús? Lo vuelven a matar. ¡Wow! ¿Y sabes por qué lo perseguían a él? San Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¡Wow! ¿Te imaginas? Lo querían matar. A nosotros nos van a juzgar, a criticar y a murmurar. Y la gente te va a estar observando a ti. Y van a decir: ahora ya es cristiano. A ver si no comete errores. Y te van a estar checando. Aunque él tenga 20,000 errores, tú cometes uno y te van a estar juzgando y criticando. Esa es la realidad.
Porque así es el religioso, el que no conoce a profundidad el corazón de Dios. Pero el que conoce, valora, dice, wow, sí cometí un error, pero ¿sabes qué? Ya no es tan seguido, ya es más en lejos, ahora busca de Dios. Y todavía le dice al que cayó, ánimo, tú puedes, levántate, sigue adelante. Porque no está juzgando y criticando, porque tiene un corazón como el corazón de Dios y dice, es difícil mantenerse firme y a veces puede caer alguien, y si cae, en lugar de hacer leña del árbol caído, lo ayudamos a levantarse. Amén. Eso es sin muros. Sin muros es alguien que ayuda a levantarse a los demás. Amén. ¿Qué ocurrió en este pasaje que te leo? ¿Qué le ocurrió al hombre enfermo? Lo sanó. ¿Y qué le pasó a Jesús? Lo perseguían para matarlo. Imagínate, por hacer el bien lo quieren matar. Wow. San Juan 5:18. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que cuando Jesús decía, Dios es mi Padre, los fariseos entendían que se hacía igual a Él, que eran lo mismo. Y te explico San Juan 1:1. Dice que en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo hombre, ¿cierto? Y habitó entre nosotros. Ahora observa, antes, tal vez de los que ya estamos mayorcitos, de los que tenemos 30 y más, los bisabuelos tal vez nos decían, no sé si se acuerden, que los bisabuelos cuando querían comprar algo solo daban su palabra. Y decían, oye, te compro un terreno, o te compro el burro o el caballo. Y el otro decía, yo te lo vendo, pero quiero tanto. Y el otro decía, yo te lo doy, te doy la palabra. Cerraban con un apretón de manos. Pregunto, ¿el dueño del terreno lo podía vender? No, porque había dado su palabra. ¿El otro podía hacerse el loco y ya no comprarlo? No, porque había dado su palabra, porque su palabra era el mismo. La palabra de Dios es Jesús, es el mismo. Por eso los judíos entendían, se hace igual a Dios y ahora lo quieren matar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Por eso les decimos, y luego les adelanto un poquito del taller de testigos de Jehová, de sectas y religiones, va a ser el primero. Cuando ellos dicen que Jesús no es Dios, y en su Biblia aparece como un Dios con D minúscula, hacen de Jesús otro Dios. Pero el primer mandamiento, ¿qué dice? Dígale, y no te harás, y no tendrás otro Dios delante. Y entonces ellos, ¿por qué tienen a Jesús como otro Dios? Ya están faltando. ¿Sí me estás siguiendo? Ellos ya están faltando, porque tienen otro Dios. Pero además dicen, no es Dios Jehová, no es con D mayúscula, es con D minúscula. Así que si Jesús estuviera, o ellos más bien en ese tiempo de Jesús, y les diría, mi Padre es Dios, y entendieran que Él está haciéndose igual a Dios, ¿qué le harían? Lo mismo que los fariseos, lo matarían. ¿Me estás siguiendo? Espero tengas ese entendimiento. Porque esa es la situación. Yo sé que a muchos les duele. Ay, no, primero Dios, los testigos son buenas gentes, se van a ir al cielo. Amigo, no se van a ir al cielo. Bíblicamente no tienen oportunidad. Es mejor que tú busques de Dios y les compartas y ellos se conviertan a Cristo, a que ellos entren. Bíblicamente son secta, están separados de Dios, y Jesús dijo, el que me niegue a mí, yo lo negaré delante del Padre. ¡Wow! Y lo mismo pasa con los mormones. Guapitos, bien vestiditos, pero camino para otro lado. Como pollos maromeados van a estar allá. Eso dice. Además le cantan a John Smith, le componen himnos y lo ponen al nivel
de nosotros a Jesús. Dese cuenta. Te quitan la Biblia y te ponen el libro del Mormón. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo crees que van a tener oportunidad? No hay. Pero muchas veces y mucha gente se va para allá, se mueve a esos lugares. Porque, ay, no, ese pastor de Sin Muros, bien estricto. O sea, si buscamos cumplir, a ti te espanta. Tú buscas allá, donde no te enseñan a cumplir la palabra de Dios. Pero por no cumplirla, se van para otro lado. ¿Me estás siguiendo? ¿O ya les dio miedo? San Juan capítulo 6, versos 58 y 59. Imagínate ahora esto que está expresando Jesús. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y ahí se confunden unos. Porque dicen, no, el pan está en la hostia y ahí, y te comes a Jesús vivo. Espérate. Sí, mira, Jesús una vez enseñó que no hacía mal lo que se comía, sino lo que salía de la boca. ¿Sí te acuerdas? Porque lo que come y entra al estómago, ¿se va a dónde? A la letrina. Y si se comen a Jesús, imagínate. ¿Estás entendiendo, verdad? Eso sí es blasfemia. Wow, no lo habías pensado. Pero sí comprendes eso. Y luego dicen, es que no está expuesto el Santísimo en este templo. Estaba viendo apenas ahí un video donde dice esta mujer, fui a una iglesia bautista y ahí no estaba Dios. Fui a una Pentecostés y no estaba Dios. Y así menciona varias. Llegué a la iglesia católica y ahí estaba Dios. Y ponen la Eucaristía. Ese no es Dios. Qué lejos están de conocerlo, de meterse al río de Dios y sentir su presencia y su amor y su gracia y su misericordia. Es algo bien distinto. Y ya muchos sacerdotes están haciendo lo que hacemos nosotros, predican como predicamos. Además, en algunas ya hasta panderistas usan y ya brincan como nosotros y cantan nuestros cantos y ministran como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Y su gente se está enojando. Dicen, ya parecen protestantes. Sí, porque se dieron cuenta que aquí sí está Dios. Wow. Amén. Y verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 665, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Wow. O sea, si el Padre no pone en las personas, en su corazón y en su mente, esa intención de buscarlo, de buscar a Jesús, de buscar del Espíritu, la gente no viene. Cuando la gente viene es porque el Padre ya le puso eso en su corazón. ¿Me sigues? Por eso es que a nosotros no nos toca convencer a la gente. Sí le hablamos del Evangelio, sí le mostramos quién es Jesús, el amor, la gracia de Jesús. Pero si la persona se niega, déjalo. Cuando tope con pared, se tumbe 2, 3 dientes y venga todo chimuelo. Entonces te va a decir, ¿cómo dices que era? ¿Me puedes presentar a Dios? Es que tengo hartos problemas, es que tengo enfermedades, es que no me va bien. ¿No que no venías? Que mejor es venir estando bien. Pero es difícil que la gente venga cuando está bien. ¿Sí me explico? Pero la gente que ya llegó, la mandó el Padre y dice Jesús, hey, el que a mí viene es porque el Padre se lo concedió. Además también Jesús dijo que nadie llega al Padre si no es por ¿quién? Por Él, por Jesús. A ver, espérate, el camino para llegar al Padre, el camino para llegar al Padre, ¿cómo se llama? ¿Y qué hacen todos los demás santos y santas y la gente buscándolos? Se perdieron del camino. Y hacen fiestas enormes
grandes para San Miguelito y para este y para el otro. ¿Y para Jesús? No hay cualquier cosita, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo cambian todo? Al mero jefe ni caso le hacen. Y le hacen fiestas enormes a todos los demás, a los salchichincles. Uno dice, ¿qué pasó? Se perdieron del camino. No te pierdas tú. Métete en el río de Dios. Amén. San Juan 6:66. Dice así, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, cuando Jesús enseñó, yo soy el pan que descendió del cielo, la gente se alarmó, la gente escandalizó. Así como hasta el día de hoy, ¿qué se creen esos protestantes? Que ahora Dios ya hace milagro a través de ellos. Ay, ¿qué se creen? Si eso no es verdad. Mira, tú tienes que conocer, familia. Cuando alguien se muere y dicen que es un santo, dicen ellos, tiene que hacer 3 milagros después de muerto para beatificarlo y después canonizarlo. Pero después de muerto, dice la Biblia, que ya nada tienen que ver con lo que se hace debajo del sol, o sea, en esta tierra. El muerto, muerto está. Si está en el cielo, está adorando a Dios. Y si está en el infierno, ni modo, no tiene ni chance. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo saben que se fue al cielo? ¿O está en el infierno? Al cielo no se entra para ser santo. Al cielo se entra porque ya eres santo. ¿Sí me sigues? Otra vez te lo repito. Al cielo no se entra para ser santo. Al cielo se entra por ser santo. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú te congregas, cuando buscas cumplir la palabra de Dios, tú eres santo, apartado para Dios. Porque dices, no, ya no voy a ir al antro, no, ya no voy a andar tomando, ya no voy a andar drogándome, no, yo ya no voy a participar de eso. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, porque enfermo mi cuerpo, porque además gasto dinero, luego llego y la broncas con la familia. No, ¿saben qué? Me aparto para Dios, dejo todo eso. ¿Qué crees? Eres santo. ¿Me estás siguiendo? Así lo maneja la Biblia. No santo el que está en el nicho haciendo milagros. Eso no es santo, es otra historia de santo. El de la Biblia es que tú eres apartado para Dios o apartada para Dios. Amén. Y por eso es que la gente se escandalizó. El día de hoy hay muchos que se escandalizan. ¿A poco ya te hiciste cristiano? Nos traicionaste a la Santa Madre Iglesia, traicionaste a la Virgencita de Guadalupe. A Guadalupe sí, pero a María no. Son dos distintas. Guadalupe entró con Hernán Cortés, María es la de la Biblia. ¿Me estás siguiendo? Eso es real. ¿Qué quieres? Busca en la historia, pues. Pero a la gente no le gusta estudiar. María, la mamá de Jesús, Jesús hombre, ¿está en el cielo? Seguro sí está allá. Guadalupe, ¿cómo va a estar si ni existió? ¿Me estás siguiendo? Y por eso muchos, por el sistema de matriarcado, luego le dicen a Jesús, le piden algo, si es que le piden, algunos ya ni eso, van directo con María, para que María, la mamá, le diga a Jesús, haz lo que ella dice. Y el otro, sí, ma, pero no se lo merece, hazlo, está bien. Y si no lo ha de jalar de la oreja, hazlo, ándale. Porque, ¿por qué le piden a ella cuando el mero jefe es él? ¿Me estás siguiendo? Dios no tiene mamá, válgase. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Me estás siguiendo? Pues si tiene mamá, tiene abuelita, entonces manda más la abuela. Piénsalo, es lógica. ¿Por qué nos metieron la idea? Por un pueblo de matriarcado. Aunque digan que no. ¿Vamos bien o no? Así es que algunos de sus discípulos se echaron para atrás. Es lo mismo que pasa en algunos lugares, se echan para atrás. Ay, y dicen que hay que ir a la escuela y hay que memorizar
y hay que llegar a tiempo y hay que llegar a buena hora. Y ahora van a salir con que hay que prestar servicio en la iglesia también, sí, como las de recepción o los de vigilancia, los que están allá afuera, los hombres, no es que no quieran entrar, son de vigilancia. O las de multimedia, o las de cafetería, o las maestras de EBI, la escuela bíblica infantil, o los maestros de la escuela de liderazgo, o los predicadores, hay varios, o los chicos de alabanza. Prestamos un servicio y todos estamos prestando un servicio. Y los de Atlisco también van a prestar un servicio. Eso. Algunos más dijeron que hacía así como los animalitos que van en los carritos, ¿verdad? Los muñequitos esos, que para todos lados la cabecita. Los de Atlisco también van a prestar servicio. Sí, porque además, cuando tú prestas un servicio, créeme, Dios te da autoridad, Dios te da gobierno, Dios te da poder, Dios te da unción, porque es lo que vas a necesitar para servir. Pero cuando te lo da, tú te lo quedas. ¿Sí me explico? Es tuyo. Imagínate qué gracia que tengas al Espíritu por cuanto vas a servir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! San Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban hacerle fiesta. ¿Sí? ¿Ya está puesto? ¿Qué querían? Imagínate, porque Jesús sabía que los tiempos de Dios el Padre son perfectos. Y que cuando está pintada la rayita de tu muerte, cuando tú la pasas, te mueres. Y si no está pintada, pues no te toca. Así hay accidentes, situaciones adversas, no te toca, no está la rayita. ¿Sí me sigues? Así que cuando la gente se alborotaba y la gente venía en contra de él y la gente lo buscaba para matar, él expresaba muchas veces: no ha llegado mi hora, o aún no ha llegado mi tiempo. Y él tomaba autoridad y actuaba, y por eso hablaba con esa autoridad, porque decía: yo tengo que hablar para que ellos sepan la cultura del reino, y no me van a matar hasta el día que me toque morir. ¿Sí me estás siguiendo? No tengas miedo, familia. La gente te va a criticar, va a juzgar, va a murmurar de ti, pero si tu rayita no está pintada, no te va a tocar. Amén. Dile al que está a un lado: no te va a tocar. Pero si está pintada, aunque te escondas. ¿O no? Es verdad. Ay, se escondió y es que va a temblar, y se murió del miedo. En el COVID, muchos se murieron por miedo. O sea, es real, ciencia. Muchos se murieron, se angustiaron, se llenaron de ansiedad, inventaron cosas en su cabeza, ya se enfermaron, ya se murieron. ¿Estaba enfermo? No. Se llenó de ansiedad y se murió, le dio un paro cardíaco. Claro, todos los que morían en COVID les ponían que era por COVID. Así hubiera sido accidente, un balazo, todos morían por COVID. ¿O no es cierto? Es real, o sea, eso es real. Volvemos, y dicen que viene una pandemia más fuerte que ya la están preparando pues, una más grande y más fuerte que la del COVID, imagínate. Pero estamos listos los cristianos, ¿no es cierto? Estamos preparados, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora observa, regresamos a San Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Verso 3 al 7. Y le dijeron, ¿quiénes? ¿Ya lo pusieron? 3. Y le dijeron, ¿quién? Sus hermanos. Y Pérez, es que si tú no tienes el contexto real, tú no comprendes lo que está pasando. Son realmente hermanos de sangre. No son parientes. La Iglesia católica dice que son parientes, que son amigos, familiares. El que más se acerca, medios hermanos. Solo hijos de José, pero no de María. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que María sea siempre virgen. Porque para ellos
tener relaciones íntimas es pecado. Pero a ver, ¿qué acaso no el Padre cuando hizo a Adán y a Eva le dijo, tengan mucho sexo? Bueno, se los dijo de otra manera. Les dijo, tengan muchos hijos. ¿Cómo se hacen los hijos? Ah, bueno. ¿O no les dijo, tengan hijos y llenen la tierra y multiplíquense? Pues les dijo eso. ¿Me está siguiendo? O sea, no es pecado, porque después salen que es pecado y por eso María, siempre virgen. Porque en su cabeza habían puesto una doctrina allá atrás que era pecado. Y esa es otra historia, ahí se las voy a enseñar después, porque en un principio los sacerdotes sí tenían hijos y hacían guerra contra los reyes allá en Europa. Y los hijos de los sacerdotes eran los que se empoderaban, hasta que surgieron reyes como el de Inglaterra y les quitaron autoridad y les prohibieron casarse. Y así viene la historia. Ándele. Pero el que no sabe de historia, pues los engañan. Vamos bien, ¿verdad? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Por qué no entraba a Judea Jesús? Porque querían matarlo. Ahora imagínate tus hermanitos que te digan, pues entra, ve a Judea. A ver, espérate, tú sabes que me quieren matar y tú me dices que vaya a Judea. Vaya hermanitos, ¿verdad? Porque dicen que sus hermanos no creían en él. Alguna vez fueron, Jesús está predicando en una casa y entra alguien allá y le dice, oye Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. Y ahí está escrito, dice, porque la familia de Jesús creía que ya estaba loco. Imagínense. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Como que nunca hubiera predicado Jesús en público. Pero están metiendo mano negra, están tratando de trabajar su coco para que se vaya a Judea y lo maten. Esto no se hace en secreto, manito. Si en verdad eres el Hijo de Dios, como dices, vete a Judea. Y dice en el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado. O sea, si yo voy y me matan, estará fuera de tiempo. Todavía tengo que estar aquí. No es que me esconda, solo no ha llegado mi tiempo. ¿Me sigues? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, a mí, ¿por qué si me critican y juzgan? Porque tú señalas que no deben de emborracharse, que no deben drogarse, que no deben hacer esto, aquello, lo ilícito, y los de allá afuera se enojan. Ah, religioso. Entonces, ¿de qué se divierten? Ah, solo tú sabes divertirte yendo a la barra, al antro, al bar, drogándote y emborrachándote. Solamente así. Y cuando tú se lo señalas, la gente te critica y te juzga. Pero cuando están entre ellos, son compas, son amigos, ¿verdad? Se llevan bien. Pero hay alguien ahí que le señala que eso no es correcto y ese cuate ya no es bien recibido. Y eso le estaba pasando a Jesús. Dice, a ustedes los reciben porque ustedes allá están igual todos. Hacen las cosas malas y ninguno se dice nada. Pero a mí no me quieren porque yo les juzgo, porque yo les señalo su pecado, porque yo les digo qué se debe hacer y qué no. Tremendo, ¿no? Así que cuando alguien te critique, cuando alguien te juzgue, igual puedes decir, Señor, gracias, porque eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Gracias, porque eso quiere decir que les está doliendo lo que yo les estoy hablando, aunque estén mudos. Gracias, Señor, por usarme, pero sé que están entendiendo.
Y cuando pase eso en tu vida, cuando te critiquen tus vecinos por el error que cometiste y digan, uy, no que van a la iglesia y no que leen la Biblia y ponen su música cristiana y mira, no sé qué pasó y de pronto se te salió alguna leperada, mírala. Bueno, sabes que antes, si me hubieras dicho eso, no solo digo una leperada, te brinco. Ahora me estoy aguantando las ganas, ¿verdad? Mira. Oye, le salió de su corazón tú. Eso pasa. Yo creo que a más de uno le pasa eso, ¿verdad? Que de pronto se frena, hasta le dan ganas de darle con el sartén al marido, pero se aguantan, respiran profundo. Vieja, ¿qué haces con ese sartén en la mano? Nada, te iba yo a hacer unos huevitos, ¿no quieres? No, hombre, le iba a hacer ver estrellas. Pero la cosa va cambiando, gloria a Dios, amén. San Lucas 4, 24 al 30. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Observa, ¿por qué se enojaron con eso los fariseos? Porque les está diciendo, ustedes que dicen ser el pueblo de Dios, cuando hubo hambre por la sequía, Elías no vino a una de tus viudas. Elías fue a una viuda que es inconversa, que es gentil, porque Dios confió más en ella que en tus viudas. ¡Wow! ¿Se acuerdan que Elías dijo, ¿qué haces, mujer? Pues juntando leña para hacer una torta de pan, tengo un poco de harina y aceite y después nos morimos, mi hijo y yo. Y todavía le dijo el profeta, pues hazme primero a mí. ¿Y la mujer se lo hizo o no? Sí, y por eso la bendijo. Y Dios ha de haber pensado, no, si la mando con las judías va a decir, estás re loco, ¿qué cosa? Yo me lo como, porque así hay muchos cristianos en otras iglesias. Antes tenían para emborracharse cada 8 días, gastaban 1,000, 2,000 y más de 3,000. Hay quienes me han dicho que gastaban más de 30,000 en una borrachera. Se hacen cristianos y ya no traen ofrenda, ya no les alcanza. Yo digo, ¿antes cómo les alcanzaba? ¿O no? Ahora viven en paz, en armonía. Ahora ya no gastan en doctores, hasta le piden a Dios que los sane, hasta gratis. Y ya no tienen para la ofrenda. Y antes de borrachos, allá con los compas bien disparadores. Le estoy hablando a otros de allá afuera, uno que iba pasando. Pero usted, eso le dolía. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, les dice lo mismo. Hay mucho leproso, hay enfermos ahí en tu pueblo. Le está diciendo, pero ninguno de ellos tenía a Dios, el Padre, la confianza para obedecer y decidió sanar a Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque cuando Eliseo le dijo, métete 7 veces en el río, se metió 7 veces. Y los demás hubieran dicho, ay, ¿por qué? Nomás quiero 5, o yo quiero 10. Porque así pasa hasta el día de hoy. Tenemos que aprender obediencia. Amén. Si la Biblia dice, no dejes de congregarte, ¿cómo? Ya lo conoces. ¿Por qué dejar de congregarnos entonces? Es que tengo mucho trabajo. ¿Prefieres el trabajo que a Dios? ¿Qué pasa si pierdes el trabajo? ¿Le pedirías a Dios que te dé trabajo? Pero si no le hiciste caso antes, ¿con qué confianza y con qué cara vienes y le dices, bueno, venía, no creía en ti, yo prefería el trabajo, pero ya no tengo trabajo, pues no tengo a dónde ir, aquí estoy? Como que no estaría bonita esa oración, ¿verdad? ¿Sí me estás siguiendo? Y por eso se enojaban los judíos,
Porque les decía, Dios no encontró en ustedes gente de fe, los encontró más en los gentiles. Incluso con un soldado, no lo tengo aquí, ahorita se los doy de memoria. Cuando el soldado le dijo, no es necesario que vayas, pero di la palabra y mi gente ya se va a sanar. Y Jesús dijo, ni aún en Israel he encontrado a alguien con tanta fe como con este. ¿Se acuerdan de eso? Y siempre Jesús está hablando de que los gentiles tienen más fe. Aquellos que se dicen tener la iglesia verdadera, venir de Jesucristo. No hay milagros, no hay sanidades, no hay prodigios. Y nosotros los gentiles, para la gloria de Dios, milagros, sanidades y prodigios, la presencia de Dios y Dios siempre obrando a beneficio de su pueblo. ¡Wow! Dios es bueno. Verso 29, ahora imagínese esta parte. Él está predicando, Él está dando esta enseñanza. Verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Quiere decir que la gente se levantó, se amotinó en contra de él. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Lo iban a aventar a la barranca. Y la gente va empujándolo y la gente va gritando. Todavía no era su hora. Dice el verso 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo van empujando, van gritando. Antes de caer al despeñadero, él hace uso de esa presencia del Espíritu y empieza a avanzar con autoridad y la gente tiene que hacerse a un lado. Cuando tú oras con autoridad, cuando todavía no está tu rayita, cuando estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, todos los demás tendrán que hacerse a un lado para dejarte pasar. Eso va a suceder, familia. Por ello es que en el caso de nosotros siempre les hablamos de fe. Porque el Señor dice, hey, quédate quieto, yo pelearé contra tus enemigos. Así que tú no tienes que estar alardeando, tú no tienes que ofenderlos, tú no tienes que estar peleando, tú tienes que estar adorando, tú tienes que estar glorificando a Dios, tú lo tienes que estar exaltando. Y tú cuando haces eso y cuando tú los perdonas, Dios toma la acción contra tus enemigos. Y la Biblia dice aún que cuando tú bendices a tus enemigos, amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero es cuando de corazón los quieres bendecir. Cuando de corazón los bendices, entonces a ellos les va más mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No porque esperes que les vaya mal, porque esperas que les vaya bien, pero ellos no se lo merecen. ¿Me sigues? Dice el Señor, hey, mía es la batalla, mía es la venganza, yo pelearé por ti. Si por un camino vienen tus enemigos, yo los haré huir por 7 caminos. Por eso tienes que quedarte quieto, tienes que esperar que el Señor pelee tu batalla. Amén. Y entonces solo confía, porque Dios es un Dios bueno, un Dios de amor. Pasen, chicos, un Dios de misericordia. Necesitamos entender, familia, que si Jesús vivió situaciones adversas y los judíos siempre estuvieron buscándole para matarle, cuando todavía no era su tiempo, no lo lograron. Mientras no sea nuestro tiempo, no lo van a lograr. Mi pastor con el que empecé a caminar en Cristo, el pastor Cruz Gil, él evangelizó toda la parte de Guerrero. Y allá cuando yo empecé a acompañarlo me platicaban que mucha gente de muchos pueblos, Totolapa por mencionar uno de ellos, que también lo visité con él, a mí me lo contó la gente, que lo esperaban en las entradas para venadearlo, para matarlo. Y no lo veían pasar. Y él entraba y salía. Y no lo veían. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hacía invisible a sus ojos de ellos. Él entraba como si nada. Alguna ocasión me platica él de muchas experiencias. Me platica que va cruzando mero en el Olinalá, el Zócalo. Y cuando va cruzando, escuchó una voz del diablo, ahora sí te van a matar. Y empezaron a sonar las campanas, y se empezó a juntar la gente,
Y cuando él llega a la casa donde compartía el evangelio, llega mucha gente que lo iban a linchar. Y resulta que en ese momento había ahí parte del ejército, pero el comandante o capitán, creo capitán, era cristiano, era protestante, y se llevó a toda su gente y evitaron que los lincharan a ellos. Fue Dios usando al ejército para cuidar a este pastor y cuidar a esa gente, a esa familia. Cuando tu rayita no está pintada, no te preocupes, Dios te va a librar. Pero habla del evangelio. Porque si tú no hablas del evangelio, ¿con qué cara vamos a llegar allá? ¿Cómo le vamos a decir, sí creía yo en ti? Pero no hablaba, me daba pena, sentía feo, me iban a criticar, iban a juzgar, me iban a dejar de hablar. Él te iba a decir, y yo di mi vida por ti. Y tú no hiciste nada, tú no la valoraste. Pero si tú realmente valoras la vida de Jesús, tú vas a hablar del evangelio. Tú le vas a compartir a la gente, porque la gente tiene necesidad de Cristo. La gente quiere conocer a un Cristo vivo, un Cristo de amor, de perdón, de misericordia, no a un Cristo castigador, no a un Cristo incluso crucificado, vencido, derrotado. El Cristo de nosotros resucitó, no se quedó en la cruz y está a la derecha de Dios Padre y mandó a su Espíritu para que nos ayude y nos dé poder, y a través de ese poder hagamos milagros, sanidades, y en el nombre de Jesús echemos fuera demonios y sanemos enfermos. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Puedes darle un aplauso a Él. Puedes ponerte de pie y decirle a Dios, Señor, gracias porque me escogiste. Gracias porque ahora te conozco. Antes de oídas, ahora estoy aprendiendo a sentirte, a verte, a escucharte. Gracias, Señor, porque el mismo Dios que tiene, puedes decirle tú, el mismo Dios que tiene el pastor es mi Dios. Los mismos milagros que tú haces a través de Él, lo puedes hacer a través mío, porque no lo hace Él, los haces tú. Quiero nadar en tu río, en el río de tu presencia. Quiero nadar, Señor Dios, como ese niño, para que aun cuando la gente diga, ese río no existe, ese Dios no existe, no existen los milagros, no existen las sanidades, yo sepa que yo nadé en ese río, que quizá me sanaste a mí o a través de mí sanaste a alguien. Y aunque yo pueda decir, pues en tu mapa no existe el río, yo me metí a ese río y yo nadé en ese río. Por lo tanto, yo sé que sí existe mi Dios, sí existe ese poder, sigue habiendo milagros hasta el día de hoy. Y aunque la gente critique y juzgue, tú permaneces firme y tú caminas con Él y Él contigo, y Él te va a visitar. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.